Todos. Buenas tardes, profe. Vamos a ver un ejemplo de aplicación del método estático, más concretamente, aplicación de el reglamento CIRSOC 103, parte 1. Esperen un segundo. Bueno, la idea acá es evaluar la acción sísmica en un edificio sencillo, ¿sí? Nosotros cuando, salimos de la universidad, tomamos el colectivo, estamos en la parada, arranca, observamos, si arranca de golpe, ¿qué observamos? Una aceleración hacia atrás, ¿sí? Lo mismo sucede con un edificio de altura cuando pasa una onda sísmica, eso ya se vio en la clase pasada con la ingeniera Romero. El edificio tiende a moverse hacia un lado, digamos, si la aceleración es hacia la derecha, el edificio se mueve hacia la izquierda, lo mismo que nos pasa cuando abordamos el colectivo. La diferencia está en que el sentido de la aceleración ante el paso de una onda sísmica es variable, o sea que va y viene, ¿sí? No va en un solo sentido como en el caso del colectivo. Eso quiere decir que el edificio, si la onda va hacia la derecha, se mueve hacia la izquierda, pero si la aceleración cambia, ¿sí? La aceleración va a cambiar, va a oscilar, entonces el edificio después se mueve hacia el otro lado. De modo que termina haciendo un movimiento de vaivén, que es lo que llamamos una oscilación. El edificio oscila. Por eso es tan importante calcular, que lo vamos a hacer, el periodo propio de oscilación del edificio. Eso es lo real. Entonces, ante el paso de una onda sísmica, nuestro edificio oscila. Y eso, por supuesto, va a tener efectos en toda la estructura y tenemos que dimensionar la estructura para que pueda resistir esa oscilación, ¿sí? Eso ya después lo vamos a ver más adelante un poquito mejor. En este método, este se llama método estático. ¿Por qué? Porque si bien la oscilación es un fenómeno dinámico, nosotros bajo ciertas condiciones lo vamos a transformar en algo estático. Más concretamente, a la oscilación, que es un fenómeno dinámico, la transformamos en un conjunto de fuerzas estáticas, ¿sí? Que se aplican a lo largo de la altura del edificio, ¿sí? Y en correspondencia con las masas más importantes que están a nivel de entrepiso. Lo que vamos a hacer en este práctico, el práctico 1 de edificio en altura, es calcular esas fuerzas estáticas equivalentes a la acción del sismo, ¿sí? Ya vamos a ver que las condiciones que tiene que cumplir el edificio es básicamente regularidad en planta, ¿sí? También regularidad en altura, regularidad de la distribución de las masas tanto en planta como en altura, y también de la configuración estructural. Para eso el reglamento nos limita con algunos parámetros que tenemos que respetar. Bajo esas condiciones va a predominar el primer periodo de oscilación y podemos aplicar este método, que es el método estático. ¿Qué determina el método estático? Un peine de fuerzas equivalentes a la acción sísmica. En este caso, un ejemplo muy sencillo, un edificio de 4 pisos, departamentos, ¿sí? En principio, la cantidad de pisos nos va a permitir modelarlo al edificio como un péndulo invertido, ¿sí? La característica de departamentos nos va a ayudar a determinar la carga viva, porque tenemos que hacer una evaluación de las cargas. La ubicación, que es Ciudad de La Rioja,
nos va a ayudar a encontrar una zona, ¿sí? La zona nos va a proporcionar un espectro sísmico, y con ese espectro nosotros vamos a determinar coeficiente sísmico, vamos a determinar corte basal, y con el corte basal vamos a determinar cuál es la distribución de fuerzas en altura, que es lo que pretendemos hacer con el método estático. Bueno, el estudio de suelos, en este caso arenas de densidad media, también nos ayuda a tener una idea del sitio, con el cual también vamos a poder determinar un valor que se llama pseudoaceleración y que nos va a ayudar a calcular el coeficiente sísmico. Partimos de este caso. Esta es una planta tipo, ¿sí? Acá hacemos un diseño estructural bastante simple. Tenemos una idea, considerando que nosotros, en base a esta planta, de la observación de esta planta, en nuestro diseño estructural tenemos que adoptar tipologías estructurales. Ya hemos visto algunas de esas tipologías básicas, y la vamos a seguir viendo, que es la viga simple y la viga en voladizo, que se vio en estructuras 1, la viga continua, que se vio en estructuras 2, el tabique, que vamos a ver ahora, y también aparece el pórtico, ¿sí? Pórtico en este caso de hormigón armado. Entonces, nosotros tenemos que buscar dónde vamos a poner en nuestro diseño estructural los distintos planos verticales, ¿sí? Que son planos sismoresistentes, ¿sí? Es decir, que aparte de soportar la carga vertical, de la carga gravitatoria, que es hacia abajo, tiene que soportar la carga sísmica, que es una carga lateral, ¿sí? Justamente el peine de fuerzas es un peine horizontal de fuerzas porque está representando el efecto del sismo. Nuestra tipología estructural, tenemos en cuenta que podemos diseñar pórticos solos, que son vigas y columnas con continuidad en los nudos, ¿sí? Por supuesto que absorben cargas no solo verticales sino horizontales. Sistema de tabiques, que es como, en pocas palabras, una columna de una dimensión mucho mayor y con condiciones especiales de armadura, ¿sí? Si adoptáramos tabiques solos, esto significaría que estos tabiques van a absorber toda la carga horizontal. ¿Y existen pórticos? Sí, sí existirían pórticos, pero los estaríamos calculando únicamente para absorber la carga vertical, ¿sí? En este caso, en la tipología estructural le llamamos a tabiques a los elementos que absorben cargas horizontales. Y el último, que es el que usamos siempre, el que se usa en todos los edificios, o debería ser lo correcto, es el sistema pórtico-tabique. El sistema pórtico-tabique es una combinación del efecto del tabique y del efecto del pórtico. Acá se ve en elevación el mismo edificio, se ve ahí el tabique en el medio, se ve el pórtico. Esto es un plano, uno de los planos sismoresistentes, que ya lo vamos a ver en la planta que vamos a proponer. En nuestro diseño evitamos, acá como está puesto al final, evitamos piso flexible y columna corta, ¿sí? Como lo vamos a mostrar en una tablita, que después lo dejamos. Criterios de diseño. Bueno, configuración en elevación, ahí tenemos el caso recomendable, ¿sí? Buscamos continuidad del tabique, continuidad en altura. Acá evitamos el inconveniente de piso flexible, vemos que se forman articulaciones en la parte superior e inferior de la columna. Acá tenemos el problema de la columna corta, ¿sí? Donde se incrementa muchísimo el momento, acá en correspondencia con esta altura de la columna.
Y acá tenemos también configuraciones en planta a la hora de nuestro diseño, por ejemplo, que la relación de los lados mayor y menor sea menor o igual que 2. Estamos hablando de la planta. Normalmente eso no va a suceder, ¿sí? Entonces en ese caso yo tengo que dividir las masas en el edificio, dividir la configuración en planta en varios bloques, y acá lo que me queda entre uno y otro son juntas sísmicas o juntas sismos resistentes. Evitamos este tipo de diseño, sobre todo en zonas sísmicas que se ve a la derecha, ¿sí? Porque si nosotros no materializamos de alguna manera estas grietas, las grietas las va a terminar materializando el mismo sismo. Y por eso la necesidad de tener una configuración regular, no solo en la altura, sino también en planta, respetando estas medidas que son las que me sugiere el reglamento. En cuanto a los tabiques, en cuanto al diseño de tabique, que es un elemento característico por su rigidez, en oposición al pórtico, el pórtico es más bien un elemento con flexibilidad. Cambia el tabique, como básicamente es una columna gruesa, muy rígida, ¿sí? Es importante también saber dónde vamos a ubicar nuestro sistema de tabiques. Este cuadradito en el medio es el sistema de 4 tabiques, ¿sí? En correspondencia con caja de escaleras, como solemos ver en los edificios, en la calle, como se suele diseñar. Y tratamos de que, bueno, esos 4 tabiques sabemos que van a tener un centro de rigidez que está en el medio. Tratamos de que ese centro coincida con aproximadamente con el centro de masa. En el caso superior no coincide, ¿sí? Entonces acá se ve que el edificio tiende a rotar hacia el punto de mayor rigidez que corresponde a la concentración de tabiques. Por ejemplo, es muy desfavorable concentrar todos los tabiques en una esquina del edificio porque termina rotando. Bueno, esto también se hace también en la calle, uno lo ve que los 4 tabiques acá, si bien coincide con el centro de masa, ¿sí? Pero esto lo mismo va a terminar generando rotaciones porque no se aprovecha la rigidez de los tabiques. Lo correcto es tratar de alejar los tabiques del centro de masa. En este primer caso, acá hay un tabique grueso a la izquierda y un tabique grueso a la derecha, ¿sí? Ahí los alejamos del centro de masa. Por supuesto que para esta dirección del sismo que se indica. Para la otra dirección del sismo deberé poner otros tantos tabiques alejados lo más posible del centro de masa, ¿sí? Por supuesto que el centro de rigidez va a coincidir con el centro de masa, pero la posición de los tabiques tiene que estar lejos del centro de masa. Bueno, estudiados estos parámetros, volvemos al planteo de nuestro diseño. Habíamos dicho que este es el tabique y el pórtico en altura. Esto lo podemos ver en la planta. Acá lo primero que planteamos con esta línea de trazo son posibles planos sismoresistentes verticales. Planos verticales que va uno acá, va otro acá en correspondencia con esta división, otro en correspondencia con la caja de escalera, otro que puede ir ahí en el medio, y lo mismo del otro lado, bueno, es un edificio simétrico. Eso en cuanto al eje Y. Estas líneas verticales son para resistir la acción del sismo en Y, ¿sí? Para la acción del sismo en X, por supuesto que proponemos sistemas de planos sismoresistentes en X. Esos sistemas, como hemos dicho, pueden ser pórticos, pórticos solos o sistema pórtico tabique. Acá, bueno, ya lo hemos materializado. Acá en este primer plano tenemos un sistema pórtico tabique. Acá nos queda pórtico solo. Acá volvemos a tener pórtico tabique. Ahí podemos ver que el tabique 1 y 2 están, como nos recomienda, bueno, hace la recomendación el ingeniero Moller, ¿sí? Alejados del centro de masa.
El tabique 3 y 4 no, están más cerca del centro de masa. Aunque esto del T3 y T4 es muy usual diseñarlo así, pero no es lo más recomendable. Siempre vamos a tratar de alejarlos del centro de masa. Para evitar justamente las rotaciones. Bueno, ahí vemos las losas, que generalmente van a estar armadas en dos direcciones. Acá me queda una pequeña losa, acá una viga perdida, pequeña viga perdida para el apoyo de las losas adyacentes. Estas son las losas de las escaleras. Todo esto en planta nosotros lo vamos a considerar como un diafragma rígido, ¿sí? Justamente para que se pueda transmitir la fuerza equivalente del sismo a estos planos sismoresistentes verticales. Por supuesto que descomponemos o consideramos la acción del sismo completamente en X y completamente en Y. Puede venir sismo en cualquier dirección, puede venir en cualquier dirección, pero como nosotros consideramos que ponemos todo el sismo en una dirección y en otra, ya estamos considerando la componente en caso de que el sismo venga en cualquier área. Acá en el caso de las losas, ya conocemos método de predimensionado. Por supuesto que adoptamos una sola altura para las losas, en este caso losas de hormigón armado, ¿sí? Trabajamos con 12 centímetros. Voy a trabajar también con el CIRSOC de cargas y sobrecargas, el 101, con las tablas del 101, para sobrecarga, en este caso de vivienda, departamentos, usamos 2 kilonewton sobre metros cuadrados. Acá hacemos un pequeño análisis de carga. Este es un análisis típico del entrepiso de la losa de departamento de hormigón armado, 12 centímetros, cielo raso, contrapiso de mortero, asiento y mosaico granito. También hemos considerado el tabique sobre losa, ¿sí? Para evaluar la carga, hacer una evaluación de la carga gravitatoria. Queremos sacar una carga en kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es esto de considerar el tabique sobre losa? Nos volvemos acá, por ejemplo, a la losa L1, ahí podemos observar un tabique, ¿sí? No es estructural, simplemente de división, un tabique de 12 centímetros. Calculamos el peso de ese elemento, que es el peso específico del tabique, por la altura por el ancho, ¿sí? Nos va a dar un peso como carga puntual, kilonewton, y ese peso nosotros, como sugieren algunos autores, lo podemos dividir en toda el área de la losa. ¿Para qué? Para transformarlo en una carga uniformemente distribuida, ¿sí? Una carga de superficie. O sea que las unidades van a ser kilonewton sobre metro cuadrado. Aclaramos, este tabique es un elemento no estructural, relativamente liviano, ¿sí? Entonces la carga puntual de este tabique, como no es importante, la podemos distribuir en toda la superficie de la losa. Eso es lo que se hace usualmente cuando tenemos losas que reciben la carga de pequeños tabiques, ¿sí? Pero un tabique importante, bueno, ya deberé poner una viga abajo, porque bueno, tratamos de no cargar la losa con elementos lineales o puntuales. Entonces, eso es lo que figura en este análisis de carga del entrepiso, que es el peso del tabique. El 2,3, este que se ve acá, yo lo voy a sacar de la tabla. De la tabla me voy abajo, acá están puestas todas las tablas del CIRSOC 101, de cargas y sobrecargas. Acá dice mampostería con revoqueo completa, mortero lacalo cemento, ¿sí? Ladrillo hueco cerámico no portante, porcentaje de huecos mayor que el 60, o sea, el 60%. El peso unitario es 10,5, ¿sí? Son 10,5 kilonewton
sobre metro cúbico. En el caso del tabique, acá tengo hormigones, que ya sabemos que es 25 kilonewton sobre metro cúbico. Son los pesos unitarios que yo voy a usar en mi análisis de carga. Mortero de cemento Portland y arena, 21 kilonewton sobre metro cúbico, piso 0,60. ¿Sí? Ahí están marcados los valores que estamos usando. Volvemos a nuestro análisis de carga. Bueno, 2,3 es el largo, ¿sí? El largo de ese tabique, por 2,4 la altura, por 0,2 el espesor, de modo que estos tres primeros factores me dan el volumen, el tabique. Este 10,5 es el valor que acabamos de ver del peso específico del tabique ya completo con rebote, ¿sí? Es 10,5. O sea que en el volumen yo tengo metro cúbico y este 10,5 es kilonewton sobre metro cúbico, ¿sí? Se simplifica metro cúbico del volumen con el metro cúbico del peso específico y me queda esta parte en kilonewton sobre. Ese es el peso puntual de ese tabique pequeño que yo estoy cargando sobre la losa. A ese peso puntual, como hemos dicho, lo dividimos en el área de la losa, que es 5,4 por 3,3, que es el área de esta losa. Acá. Como se repite en otros tabiques, en otras losas, bueno, vamos a suponer que esa carga está a lo largo y a lo ancho de toda el área del edificio. O sea, no nos vamos a poner a calcular cada losa con cada tabique porque no es mucha la diferencia, ¿sí? Ya lo consideramos como que tenemos una distribución más o menos uniforme de la carga en toda el área del piso. Así se ha considerado con ese criterio. Así determinamos este 0,40, que no se pusieron las unidades por comodidad, pero este 0,40 son kilonewton sobre metro cuadrado. Y es el aporte del peso de un tabique pequeño que yo pueda tener sobre la losa. Después sigue el paquete que ya conocemos. Mosaico granítico, directamente saco de tabla de carga y sobrecarga, del CIESO 101, 0,60, que es kilonewton sobre metro cuadrado. Mezcla de asiento, 18, que es el peso específico, 18 kilonewton sobre metro cúbico, por 0,02 metros, o sea, 2 centímetros, me da 0,36, contrapiso de mortero, que es 21 kilonewton sobre metro cúbico por 0,08, o sea, 8 centímetros, me da 1,68. Esta es la parte más importante que concentra la mayor cantidad de masa, la losa de hormigón, que es 25 kilonewton sobre metro cúbico, que es el peso específico del hormigón armado, por 0,12, que es el espesor que me va a dar el predimensionado, ¿sí? Bueno, este espesor es uniforme, ¿no? No es que vamos a calcular para cada losa, o lo hacemos, pero tomamos un espesor uniforme para todo el piso. Y el cielo raso es 18 por 0,02. Acá me da una carga muerta, sumando estos valores, me da una carga muerta de 6 o alrededor de 6 kilonewton sobre metro cuadrado. Bueno, este es un edificio tradicional, losa de hormigón armado, aunque nosotros sabemos que la acción sísmica, en virtud de la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, el sismo es una fuerza de inercia, que depende de la masa, F igual a m por a. Cuanto mayor es la masa, mayor va a ser esa fuerza del sismo, que es una fuerza lateral. Entonces, para evitar que mi fuerza sísmica sea grande,
¿sí? Yo desde el diseño puedo plantear que no voy a trabajar con losa de hormigón armado, sino que puedo trabajar con una losa alivianada, ¿sí? Por eso nosotros vemos con frecuencia las losas cerámicas, que ya se aliviana. Este 3 es un valor menor de 2, 2,5 más o menos. Y en otro caso también, si es aliviada con telgopor, esto puede bajar a la mitad, o sea que se aliviana bastante el efecto de diseñar una losa que no sea de hormigón armado, sobre todo en zonas así. Eso lo vemos en la calle, están losas alivianadas con bloques de telgopor, entonces el peso por metro cuadrado que se lo calcula de esas losas se reduce a el peso de las viguetas, que son 2 metros de vigueta en un metro cuadrado, porque están cada 50 centímetros, y el peso de la capa de compresión, ¿sí? Que ronda los 5 centímetros. Claro, los bloques de telgopor no tienen peso, casi nada, entonces este valor se reduce bastante y por lo tanto la fuerza sísmica también se va a reducir bastante. Eso es lo que se suele ver en la calle. Un buen diseño en zona sísmica, ¿sí? Bueno, nosotros hablamos de pórticos de hormigón armado. Yo entiendo que las vigas tienen que tener nervio. El tema de las vigas chatas, bueno, particularmente no comparto ese concepto. El verdadero pórtico es una viga que tiene el nervio hacia abajo, ¿sí? Que trabaja mucho mejor como plano sismorresistente vertical. Bueno, acá están las dimensiones de la viga, 25 por 45 centímetros. Esto es importante, la altura de la viga, la altura total de 45 centímetros, ¿sí? No una altura que sea la altura de la losa de 20 a 25 centímetros. Acá en el caso de las columnas se adopta 40 por 40, ¿sí? Aunque podría ser un poco menor si yo he logrado alivianar la estructura con rapilosa, losa cerámica o con bloques de telgopor. ¿Por qué? Porque al ser menor la masa, va a ser menor el peine de fuerzas sísmicas, van a ser menores los diagramas de momento y van a ser menores, pueden ser menores las armaduras y las dimensiones de las columnas. Esto también forma parte de estos parámetros de diseño. En el caso del tabique, tenemos el ancho de 30 y una longitud de 330 en la planta. Bueno, definido ese diseño sismorresistente con estos parámetros, sobre todo de regularidad en altura, en planta, tratando de que no se concentren las masas en un solo punto, tratando de que no se concentren los tabiques, ¿sí?, en una esquina, por ejemplo, sino que tratamos de distribuir los tabiques lo más alejado posible del centro de masa por el tema de la torsión, resiste mejor la torsión, como lo vamos a ver en un pequeño experimento que vamos a hacer la próxima clase o la próxima. Bajo esa hipótesis nosotros podemos aplicar el método estático. Acá arrancamos ya con el método, teniendo en cuenta que estamos en Ciudad de La Rioja. Ahora pasamos de trabajar con el CIRSOC 101 de cargas y sobrecargas, pasamos al 103, parte 1, que lo vamos a ver, también está puesto acá al final del apunte, la parte del reglamento que usamos para aplicar el método estático. Y la ubicación es importante porque, como ya se vio en la clase pasada, nosotros tenemos una zonificación sísmica. Vemos acá que a medida que nos acercamos a la cordillera y sobre todo a este punto, entre San Juan y Mendoza, la zonificación crece. Eso quiere decir que nuestra fuerza sísmica va a ser mayor porque el coeficiente sísmico va a ser mayor, porque el espectro que nosotros usamos para
calcular la aceleración, la pseudoaceleración generada por el sismo va a ser mayor. A medida que crecemos, nos acercamos acá a este choque de placas tectónicas a la altura de la cordillera, ¿sí? En el interior hay fisuras intraplaca, como hay acá en La Rioja, que ya se mencionó, ¿sí? Que son fisuras que están dentro de la placa. Pero acá en este punto, a lo largo de esta línea, está el choque de dos grandes placas, que es la sudamericana y la de Nazca. Bueno, entonces, acá de este gráfico de zonificación, nosotros vemos que nos encontramos en zona 2. Zona 2. Acá del tipo de suelo que me hace el ingeniero, el estudio que me hace el ingeniero especialista en suelo, determinamos que tenemos arena de densidad media, ¿sí? A la altura de la fundación. Nos propondrá también el tipo de fundación. Y según tabla 2.2, eso corresponde al sitio, ¿sí? Sitio SC y tipo espectral 1. ¿Sí? Acá ya trabajamos con sitios, ¿sí? Más que con suelos, según el reglamento antiguo. Bueno, este es el factor de riesgo según la característica de mi construcción. Para vivienda unifamiliar tomamos 1, ¿sí? Para construcciones, cines, teatros, estadios, universidades que suponen una mayor concentración de personas se toma 1,3, ¿sí? Y para otro tipo de instalaciones que deben mantenerse en funcionamiento permanente ya se toma 1,5. Acá vemos la importancia del sitio, que en este caso es 1, y la zona sísmica. Con sitio y zona sísmica, repito, sitio depende del suelo y zona sísmica, que depende del mapa de zonificación sísmica, yo voy a determinar este coeficiente, que es C sub A, el más importante, que me va a servir para el cálculo del coeficiente sísmico, C. ¿Sí? Acá podemos observar que a medida que crece el tipo espectral del sitio, a medida que 1, 2, 3, si volvemos a la tabla de sitios, 1, 2, 3, fíjense que acá 1 es roca dura y arenas, ¿sí? 2 es suelo cohesivo y arena de baja densidad, y 3 es suelo blando, ¿sí? Cohesivo blando. A medida que el suelo es más blando, nosotros, o sea 1, 2, 3, podemos observar que el C sub A, ese coeficiente, va aumentando. Si aumenta C sub A, va a aumentar también el coeficiente sísmico C. O sea, una pregunta que se suele hacer en el examen, ¿sí? ¿Qué pasa con los gráficos, los espectros de pseudoaceleración a medida que el suelo se va haciendo más blando? Bueno, acá podemos ver que hay un aumento del coeficiente C sub A. Bueno, después vamos a ver el factor de simultaneidad de uso de carga que va a impactar sobre la carga viva cuando hagamos la evaluación del efecto de la carga viva, y después vamos a ver el factor de comportamiento también. Volvemos a la aplicación del método estático. El objetivo es determinar el peine de fuerzas equivalente a la acción del sismo. Y habíamos dicho que, como estamos en La Rioja, nos corresponde a zona 2. Como es arena de densidad mediana, tenemos el tipo espectral 1. Eso lo vamos a tener en cuenta para el cálculo de nuestros coeficientes. Ahora lo que vamos a ver es la evaluación de las acciones gravitatorias. Las acciones gravitatorias representadas por la letra W es la carga gravitatoria debido a la acción de la gravedad, es una carga vertical, ¿sí? Y está formada por dos
partes o dos componentes, que esto a veces preguntamos en el examen y no se acuerdan. Una parte es la carga viva y otra parte, perdón, una parte la carga muerta, que es dead, muerta, y otra parte la carga viva. Pero acá, a diferencia de lo que se ha visto en otros cursos, la carga viva está impactada por un factor de simultaneidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando llega la acción del sismo, se considera, o el reglamento considera, que no va a estar toda la carga viva, sino un porcentaje de la carga viva, que es lo que llamamos factor de simultaneidad. Ese factor lo sacamos directamente del reglamento. Entonces, vamos a la tabla 3.3, que ya lo vimos rápidamente, lo vemos de nuevo, donde nosotros vamos a sacar el factor de simultaneidad. Acá está en la 3.3. ¿Sí? Para edificio de vivienda, consideramos que los pisos tienen un 25% de carga viva cuando viene el sismo, o sea que nuestro factor de simultaneidad es 0,25. Y el techo es un caso especial, en este caso azotea, solo con fines de mantenimiento. Consideramos que el factor de simultaneidad es 0. O sea que por más que tengamos una sobrecarga, que la sacamos del 101, esa sobrecarga, para el caso de azotea, la multiplicamos por 0 a los efectos de calcular la carga gravitatoria. ¿Sí? Volvemos acá a nuestro cálculo. Entonces estamos en que hasta acá lo único que hemos visto del método estático, que estamos en zona 2, La Rioja, y tipo espectral 1, ¿sí? Por la fundación hecha en arena de densidad mediana. Y ahora estábamos en la evaluación de las cargas gravitatorias, que es W, que es D más factor de simultaneidad por L, que es la carga viva. ¿Por qué calculamos la acción gravitatoria? Porque esa acción gravitatoria, que corresponde a todo el peso del edificio cuando actúa el sismo, nosotros la vamos a multiplicar por el coeficiente psi. O sea, la acción gravitatoria total del edificio, que es W, es vertical, que va hacia abajo. Nosotros la vamos a multiplicar por un coeficiente sísmico, que es el valor C, que puede salir 0,1, 0,15, 0,20, etc. Lo multiplicamos por ese coeficiente y nos va a dar el valor del corte basal, o sea, la fuerza horizontal total del sismo. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros calculamos que nuestro edificio pesa 100 toneladas, ¿sí? Y nuestro coeficiente sísmico vale 0,2, ¿cuánto valdría nuestro corte basal? Nuestro corte basal va a ser una fuerza horizontal, porque el sismo tiene un efecto horizontal. No sé si alguien puede responder. Peso 100 toneladas, coeficiente 0,2. ¿Cuánto vale la fuerza horizontal equivalente al sismo? Que es lo que llamamos corte basal. ¿Alguien sabe? Bueno, el efecto del sismo, que es una fuerza horizontal, resulta de multiplicar las 100 toneladas por el coeficiente sísmico, o sea, por 0,2. 100 por 0,2 me va a dar 20 toneladas. Ese va a ser el efecto del sismo. Esa fuerza, que es la fuerza total, todavía yo tengo que distribuirla en altura y ahí voy a obtener el peine de fuerzas que estoy buscando por este método estático. Bueno. Acá, para la evaluación de las cargas D,
se armó esta tabla. ¿Sí? Esta tabla sirve únicamente para la evaluación de la carga D, carga muerta, que está hecha por nivel. Cada uno, bueno, elige su forma de hacerlo, su método, que les resulte más cómodo. Esta es una propuesta, no es obligatorio que lo hagan de esta manera. ¿Sí? Igual a mí esto resulta muy práctica, esa tabla, Sí, la usé ahí en porque se tabla. observa todos los datos. Claro, claro. Sí, la idea es tratar de sistematizar, en lo posible tratar de ordenar y bueno, de ahorrarles tiempo para el cálculo de la carga gravitatoria. Para entender la tabla de cálculo, esta tabla de cálculo de D por nivel, yo tengo que entender qué es cada nivel, ¿sí? ¿Qué es cada nivel? Y acá está rayado lo que corresponde acá a cada nivel. Por ejemplo, el nivel 2 está a la altura de la losa porque la losa concentra la mayor cantidad de masa, los sismos actúan donde ven mucha masa, ¿sí? Y bueno, masa por aceleración de la gravedad me da W, que es el peso, ¿sí? Entonces, el reglamento concentra la acción la acción sísmica a nivel de losa, porque ahí consideramos que está la mayor parte de la masa del edificio. O sea, la masa está en todos lados, de forma continua, en pisos, paredes, columnas, tabiques, etcétera, pero nosotros la discretizamos a nivel de las losas. Entonces, para calcular la carga gravitatoria del nivel 2, nosotros trazamos estas líneas horizontales donde cortamos por la mitad el piso siguiente, o sea, correspondiente al nivel 3, y cortamos por la mitad el piso siguiente al nivel 1. De modo que la parte rayada me queda la carga que yo tengo que considerar en ese nivel, ¿sí? O sea que de las columnas superiores considero la mitad y de las columnas inferiores considero la mitad inferior y de las columnas inferiores considero la mitad superior, ¿sí? Para la evaluación de las cargas gravitatorias. Y así con el resto de los niveles. Por supuesto que acá llegamos al nivel 4, donde tenemos una situación especial porque la carga del nivel 4 es la mitad de la viga, perdón, de la columna inferior, y acá también tenemos el tanque elevado, ¿sí? Entonces nosotros, como vamos a ver, vamos a calcular el peso del tanque elevado y el peso del nivel 4 sin el tanque, y lo vamos a dividir. O sea, voy a dividir el peso del tanque en el peso del nivel 4. Saco un porcentaje y si ese porcentaje es menor del 25%, quiere decir que el peso del tanque es menor del 25% del peso del nivel 4, al tanque lo considero como parte del nivel 4. Y si es mayor del 25%, o sea, peso del tanque mayor del 25% del nivel 4, lo considero al tanque como un nivel más. Entonces la estructura, en vez de tener 4 niveles desde el punto de vista estructural, va a tener 5 niveles, ¿sí? Esto también está explicado con números. Y también se hace un pequeño cálculo. Explicamos brevemente esta tabla para evaluación de la carga D, ¿sí? Por ejemplo, en el nivel 4, el último nivel, partimos de 6,75, que viene del análisis de carga de la azotea. El entrepiso da 6,40, la azotea, bueno, da un poco más, 6,75 kilonewton sobre metro cuadrado. Por el área de todo el piso, que es 132 metros cuadrados, me da 891 kilonewton. O sea que estoy acá calculando al final una carga puntual. Estoy calculando al final cargas puntuales. En el caso de la losa, el análisis de carga, que es 6,75, que lo tengo acá arriba. Acá está para el techo,
6,75, ahí estoy tomando del análisis de carga el valor del peso de este paquete por metro cuadrado. Ese es el valor que va a ingresar en la tabla de cargas muertas. Estamos calculando únicamente las cargas muertas. Para la viga, considero vigas en X y vigas en Y. Para la viga en X, parto de 25. Este 25 es el peso específico del hormigón armado, o sea, 25 kilonewton sobre metro cúbico. Y ya sabemos que lo sacamos del SIRSOC 101. Ese valor de 25, recordemos que lo tenemos que transformar al final en una carga puntual. Ese valor de 25 lo tengo que multiplicar por un volumen, en este caso 0,25 el ancho de la viga, por 0,45 la altura de la viga, por 13,2 que es el largo total de la viga. Este P igual significa partes iguales, quiere decir que bueno, hay una sola viga que tiene 13,2 de largo, entonces ese producto me da 37 kilonewton, o sea que es el peso de una viga concreta, ¿sí? Que en este caso es la viga que estaría en el medio, ¿sí? Que va de punta a punta. Después hay otras vigas que hago 25 por 0,25 por 0,45 por 3,3. Como hay 6 partes iguales de esa viga, lo multiplico por 6. O sea, la viga se repite 6 veces. Y me da 55 toneladas. En el sentido Y hago lo mismo, o sea, el peso de la viga en Y, 25 por 0,25 por 0,45 por 10, en este caso 10 metros, por 5 veces, que se repite 5, este P igual son partes iguales, y me da un peso de 140. Sumo los 3 pesos y obtengo 233 kilonewton. Ese es el peso de las vigas del nivel 4. Para el caso de columnas y tabiques, bueno, de nuevo, 25, que es el peso específico del hormigón, por el área de la columna, que va a ser 0,40 por 0,40, por 1,4, que es la altura, por 13, son 13 columnas. La cantidad de columnas es 13, y esto me da 72. Acá estoy considerando 1,4. ¿Por qué considero 1,4 la altura de la columna? Porque hemos dicho que en esta zonificación, en el nivel 4, vamos a considerar la mitad inferior de la columna. Por eso entra la mitad de la altura del piso, ¿sí? En el nivel 3, bueno, como consideramos la mitad superior de la columna y la mitad inferior de esta columna, termina entrando la altura total, ¿sí? ¿Por qué? Porque se mantiene la altura de los pisos de nivel a nivel. Bueno, acá en esta línea estamos considerando un tabique de 0,3 por 3,3, un tabique que hay en la dirección es la X o la Y, bueno, y multiplicado por 4 partes iguales, ¿sí? Me da 138, sumo los dos valores y me da 211, que es el aporte de columnas y tabiques. Y para los muros acá considero el 10,5, que es el peso específico de los muros que estoy considerando por la longitud, por la altura, que es la mitad de la altura, por el espesor del muro y por las partes iguales. Bueno, en este caso son 3 muros en X y 4 muros en Y. Si lo sumo y me da 234. Acá si yo sumo estos 4 números me da 1570, ¿sí? 1570 es el peso del nivel 4. Sumo estos 3. Ese 1570, bueno, considero el tanque de agua de 4000 litros, o sea 40 kilonewton, más el peso de la estructura del tanque, otros 40, me da 80 kilonewton. Yo acá lo que hago es dividir 80 en 1570, o sea, divido el peso del tanque con el agua en el peso del nivel 4.
Acá el 1570 no está anotado, pero acá está anotada la división que hago, ¿sí? 80 dividido en 1570. Me da 0,05 multiplicado por 100, pasamos a porcentaje. El reglamento dice que si la estructura saliente, que es una azotea, un tanque, una antena que yo tenga, que no supere el 25% del último nivel, entonces no lo consideramos como un quinto nivel, sino que ese peso del tanque lo vamos a sumar al peso del nivel 4, o sea, a 1570, y me da, el 1570 más 80 me da 1650, que es el peso del nivel 4, considerando la estructura del tanque. ¿Por qué la consideramos dentro del nivel 4? Porque no supera el 25%. Del mismo modo, nosotros calculamos las cargas del nivel 3, del 2 y del 1. Entonces tenemos estos valores que son los que van a ingresar en la tabla siguiente, los valores de carga muerta, carga de cada nivel, que, bueno, es la parte más engorrosa del cálculo, la determinación de la carga muerta por cada nivel. La suma, bueno, me da 7512. Ese viene a ser el peso del edificio en cuanto a cargas muertas. Ponemos en esta tabla, acá, entonces, la carga D yo la saco de esta tabla, ¿sí? Que es una carga puntual, y la pongo en esta columna, que es la carga D por cada nivel. A esa carga D yo tengo que sumarle un porcentaje de la carga L, o sea, de la carga viva. Para eso considero del reglamento 101 de carga y sobrecargas, yo saco esta carga viva. Para el caso de departamentos vale 2, si 2 kN sobre metro cuadrado. Para el caso de azotea vale 3, azotea accesible, pero no importa de todos modos, porque bueno, esto va a terminar multiplicado por 0, que es el factor de simultaneidad. Y el factor de simultaneidad que ya hemos visto que para vivienda es 0,25. Entonces, el área es el área total del edificio. Estos valores de D los saco de la tabla anterior y este L lo saco del CIRSOC 101. ¿Cómo saco la carga L pero puntual? Tengo que multiplicar el valor de 3, que es una carga en kilonewton sobre metro cuadrado, por el área, que es 132, me da 396 para el nivel 4 y 264 para el nivel 3, el nivel 2 y el nivel 1. Acá está hecho el cálculo para el nivel 2, la carga viva, de 132 metros cuadrados, que es el área total de la planta, por 2, que es el valor de la carga viva según el reglamento. Me da 264. Ahí está señalado el valor de la carga viva. Ahora, ¿cómo calculo la carga W de ese nivel, del nivel 2? Bueno, será la carga muerta, que es 1954, ¿sí? Para el nivel 2, más 1954 kilonewton, perdón, más 264 kilonewton, que es la carga viva, multiplicada por el factor de simultaneidad, que es 0,25. Eso me da 2020 kilonewton, que es la carga gravitatoria del nivel 2. Así con el resto de los niveles, el 4, el 3 y el 1, obtengo una carga gravitatoria total, 7.710 kN. Este es el peso total del edificio que va a existir cuando suceda el sismo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que calcular ahora es cuánto vale el coeficiente sísmico, y nosotros con ese coeficiente sísmico lo multiplicamos a la carga gravitatoria total y vamos a obtener una fuerza horizontal, que es el corte basal, que representa la acción del sismo, equivalente, ¿sí? Según este método estático. Bueno,
O sea que el corte basal, que lo determinamos antes que estas fuerzas, en realidad es la suma de estas cuatro fuerzas, porque es la acción total del sistema. Y es lo que me va a generar esa oscilación de las cuatro masas siguiendo el primer modo de vibración. ¿Sí? El coeficiente sísmico, que es C, está formado por estos tres valores, que es SA, que es pseudoaceleración, es gamma R, ¿sí? Es un factor de reducción, perdón, factor de riesgo, y R, que es el factor de comportamiento o reducción. Eso lo tenemos que calcular según el reglamento. Esta pseudoaceleración es un valor adimensional, que es el cociente entre la aceleración de una masa puntual, ¿sí? La aceleración de una masa puntual y la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Porque con la aceleración de esa masa puntual nosotros vamos a calcular el efecto del sismo. Bueno, lo primero que hacemos para calcular el coeficiente sísmico, determinar este valor SA, que es la pseudoaceleración. Para determinar la pseudoaceleración, que no es más que la aceleración de la masa del edificio dividido en la aceleración de la gravedad, por eso se llama pseudoaceleración, valor adimensional, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es calcular el periodo aproximado, que es el periodo, es el tiempo en que la masa del edificio va y vuelve, o sea, desarrolla un ciclo completo de oscilación. Ese valor que puede andar en 0,5, 1, 2, 2 segundos, 3 segundos, etc., ¿sí? Según las características de rigidez o flexibilidad del edificio, lo determinamos ese periodo con esta fórmula que es el CR multiplicado por H elevado a la X. CR es un coeficiente que sale de tabla 6.2, que ya lo vamos a ver, y H la altura total del edificio. Y ahí sí determinamos 0,34 segundos. Para el caso nuestro, que es una estructura relativamente rígida, ¿sí? Vemos ahora de dónde se obtiene este CR, que es 0,0488, que depende de la estructura que nosotros hayamos adoptado para nuestro diseño. Nos vamos a las tablas del SIGSOC 103. Estamos calculando el período del edificio, periodo aproximado. Acá está el coeficiente CR y X, según el tipo estructural. Tenemos pórtico de acero que resiste el 100%, quiere decir que se lleva todo el corte basal, toda esa fuerza horizontal. No tenemos acero. Tenemos sistema pórtico de hormigón armado que resisten el 100% del corte basal, o sea, toda la fuerza horizontal sísmica. No tenemos, o sea, no tenemos pórticos que resisten toda la fuerza sísmica. ¿Por qué? Porque tenemos tabiques, ¿sí? En realidad es un sistema pórtico-tabique el que hemos adoptado. Tampoco tenemos pórticos de acero. Entonces, el sistema pórtico-tabique que hemos adoptado corresponde a otros sistemas estructurales. Entonces, para otros sistemas estructurales, CR vale 0,0488 y X vale 0,75. Eso es lo que vamos a usar para calcular el periodo aproximado de nuestra estructura. Y necesitamos el periodo aproximado de nuestra estructura para calcular la pseudoaceleración SA. Bueno, hacemos el cálculo y nos queda este valor. También calculamos el periodo característico T2, que viene a ser el fin del plafón horizontal del espectro.
de la tabla donde nosotros hemos calculado el C sub A, que es 0,18, también sacamos un CB que vale 0,25. CB que vale 0,25, entonces calculamos el T2, que es 0,56. Como nuestro periodo es menor que T2, cae dentro del plafón, que ya lo vamos a ver en el gráfico. Acá tenemos en las ordenadas la pseudoaceleración y acá tenemos el periodo de nuestro edificio. Este color verde significa que el cálculo de la pseudoaceleración de nuestra estructura, ¿sí?, ha sido hecho con un modelo de péndulo invertido elástico, o sea que el comportamiento de nuestro material es elástico. Quiere decir que no tiene deformaciones permanentes, quiere decir que no disipa energía, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo se construye, esto se llama espectro de pseudoaceleración según la zona sísmica, ¿sí? Este espectro que estamos viendo lo construimos para la zona 2. ¿Por qué? Porque hemos entrado en nuestra tabla y hemos determinado C sub A y hemos determinado CB, con el cual hemos calculado T2, correspondiente a zona 2. Entonces nosotros en este espectro de pseudoaceleración vamos a ingresar con nuestro valor de T, ¿sí?, que es menor que T2, y nos va a caer acá en el plafón, ¿sí? Ingresamos acá, y eso significa que el valor de la pseudoaceleración es de 2,5 C sub A. Acá está puesto directamente, el valor de la pseudoaceleración es 2,5 C sub A, que corresponde en el gráfico a haber ingresado acá con el valor de 0,34, que es menor que 2, y nos cae acá en la zona del plafón. Bueno, algunos profesionales plafonean esto, o sea, consideran que directamente este plafón llega hasta el final acá del periodo T igual a 0, ¿no? Por eso lo más importante es acá el cálculo de T2 y saber si nuestro periodo supera o no ese valor de T2. Si lo llega a superar, caemos en esta parte de la curva y nuestra pseudoaceleración va a ser menor y la estimamos con esta fórmula, CB dividido en ese valor que hayamos calculado del periodo de nuestro edificio. Bueno, en nuestro caso, repito, T es menor que T2, cae dentro del plafón y el valor de la pseudoaceleración que está puesto acá directamente en la fórmula vale 2,5 C sub A. Para vivienda unifamiliar consideramos el factor de riesgo 1, ¿sí?, y para el caso de sistema pórtico-tabique vamos a considerar un factor de riesgo, factor de comportamiento o de reducción, ¿sí? Acá cabe aclarar que como esta pseudoaceleración se ha calculado para una estructura de péndulo invertido que oscila con un periodo T de comportamiento elástico, como vamos a ver más adelante que el comportamiento elástico de una estructura para un sismo destructivo es inconveniente, porque al final tiene una rotura frágil y aparte es antieconómico, nosotros vamos a ver elementos de la estructura, elementos del pórtico y elementos del tabique, donde se considera una disipación de energía, ¿sí? Eso quiere decir que en esos puntos nosotros vamos a aceptar un comportamiento plástico de la estructura. En esos puntos, el resto de la estructura seguirá su comportamiento elástico. Entonces, en esos puntos de la estructura, que por cuestiones de economía vamos a aceptar que se comportan plásticamente y que disipan energía, van a recibir un nombre que se llama rótula plástica, ¿sí? Entonces el comportamiento plástico va a corresponder a puntos
que nosotros vamos a diseñarlo sobre todo en las vigas, pero no en los nudos, sino que cerca del extremo de las vigas, ¿sí? Porque nosotros buscamos el esquema, como ya se mencionó en clases anteriores, columna fuerte y viga débil. O sea, vamos a procurar que no se formen estos puntos de disipación en columnas, sino en vigas, y que no se formen en los nudos, ¿sí? Bueno, entonces, considerando esos puntos de disipación de energía, el concepto es que gracias a esa disipación, nosotros, ¿por qué diseñamos rótulas plásticas? ¿Por qué queremos que se disipe energía? Porque a medida que el edificio adquiera lo que se va a llamar ductilidad, ¿sí?, podemos reducir el coeficiente sísmico. Nosotros ya sabemos que al reducir el coeficiente sísmico, vamos a reducir la fuerza sísmica horizontal equivalente, o sea, el corte basal. Entonces vamos a ver más adelante la importancia de diseñar con rótulas plásticas para poder adoptar un valor de R, que es un factor de reducción, ¿sí?, y que se pueda reducir el coeficiente sísmico. Y este valor de R puede ser 4, 5, 6, ¿sí? Eso quiere decir que si yo adopto un valor de 4 o un valor de 5, nuestra fuerza sísmica se va a reducir nada menos que 5 veces, con el correspondiente ahorro de material, ¿sí? Y también sobre todo de armadura. Esa es la idea, tratar de reducir la fuerza sísmica para que la estructura no se comporte elásticamente ante un sismo destructivo. Un sismo de 475 años de recurrencia, por cuestiones de economía y también de seguridad, porque la rotura, el problema del comportamiento elástico, tiene que al final del límite, o en algún momento se rompe, al final del límite es una rotura frágil, una rotura explosiva. Por eso no conviene desde el punto de vista del diseño sismo resistente, no solo por una cuestión antieconómica. También es peligroso adoptar valores altos de R, porque significa que estoy considerando que el edificio se va a plastificar en muchos puntos, ¿sí? Estoy considerando una enorme disipación de energía a costa de las rótulas plásticas, o sea, donde el edificio va a quedar fisurado en esas rótulas, va a quedar con deformaciones permanentes, ¿sí? Y va a tener una enorme ductilidad. ¿Qué es una ductilidad? Va a tener una enorme deformación, ¿sí? Una deformación permanente. Y el problema de adoptar una enorme ductilidad, una enorme deformación permanente, el problema es que nos acercamos al colapso, el colapso de la obra, el colapso del edificio, ¿sí?, cuando finaliza el sismo. Vamos a ver que la idea del criterio seguridad-vida es que se formen todas las rótulas plásticas, pero aún en esas rótulas, todavía finalizado el sismo, el edificio tenga capacidad de absorber un momento, que es lo que se llama momento plástico. O sea, el edificio está todo plastificado, puede estar levemente en desplome después del sismo, pero nos alcanza para que la gente pueda salir y el edificio en teoría queda en pie. Esa es la idea de criterio seguridad. Dejar un edificio todavía en pie, que, bueno, podría ser antieconómico repararlo y eventualmente haya que demoler. Pero, bueno, la gente ha salvado su vida. Entonces, volviendo a R, que es un factor de reducción, con este R reducimos el coeficiente sísmico al considerar la ductilidad que tiene que ver con la deformación plástica del edificio, ¿sí? Es un concepto R que ya se lo verá un poco más en detalle. ¿Cómo podemos estimar R para el práctico
sin meternos de lleno en el concepto de ductilidad, directamente vamos a la tabla. En una tabla, acá entramos para estructuras de hormigón armado, sistema dual pórtico-tabique, y estimamos este valor de R, que es el factor de comportamiento, que podría ser un poco menor, ¿sí? Por razones, si uno es más conservador y no quiere disipar energía en muchos puntos, podría ser un valor menor, 5 o 4. ¿Sí? Pero bueno, acá está el valor sugerido por la tabla. Con ese valor de factor de comportamiento o de reducción, nosotros vamos a poder calcular el coeficiente sísmico, que es C. En este caso, hacemos las operaciones y el coeficiente sísmico me da 0,075. Lo multiplico por la carga gravitatoria total, que es el peso del edificio, y me da 578, que es lo que se llama corte basal. O sea que el peso de mi edificio, que es una carga vertical, multiplicada por un coeficiente sísmico, me va a dar una carga horizontal, que es el efecto total del sismo sobre el edificio. Ese corte basal, que es la carga horizontal total que impacta en mi edificio, yo todavía tengo que distribuirla, ¿sí? Esa carga total me la dará por acá, ¿sí? Yo tengo que distribuirla en altura, o sea que tengo que transformar el corte basal en su efecto equivalente en altura, que son las fuerzas F1, F2, F3 y F4, lo que se llama peine de fuerzas, ¿sí? Y que van a ser responsables de la oscilación del edificio. ¿Cómo transformamos ese corte basal, que ya es el efecto total del sismo, en un peine de fuerzas en altura? Usamos otra tabla, que es esta tabla que está acá, y el reglamento nos da esta fórmula. Fi es la fuerza en cualquier nivel, que ya forma parte del peine en fuerzas, que es el objetivo nuestro del práctico, aparte de la verificación sísmica al vuelco, que eso lo vemos al último. Entonces yo pongo por un lado la carga gravitatoria total, WI, por cada nivel, ¿sí? Esa carga gravitatoria total nosotros la hemos sacado de la tabla anterior, W sub I, UI es el nivel de 1, 2, 3 o 4. Acá lo ponemos en una nueva columna. Acá pongo la altura de cada nivel con respecto a la base. En este caso 480, 760, 1040 y 1320. Estas son las alturas acumuladas. A ver si se ve acá. Acá está, ya está hecho el dibujo. La altura 480 va de F1 a la base, 760 va de F2 a la base, la otra altura va de F3 a la base, que es 1040, y la última, que es 1320, va de F4 a la base. Es la altura a la base del edificio. Lo que hacemos primero es el producto de W sub I por H sub I, o sea, tomo una línea y hago para el nivel 4 1650 por 13,20, o sea, la altura total, y me da 21.780. Para el nivel 3 hago la carga gravitatoria de ese nivel por la altura total a la base por 1040 y saco ese producto, que es 21.008. Así para el 2 y el 1. Y voy a sumar esas 4, W sub I por H sub I, ¿sí? Que es el producto de pesos por altura acumulada, los voy a sumar, y es lo que corresponde al denominador de esta forma.
Sabemos que el corte basal es 578. Entonces, ¿cómo determino la fuerza del nivel 4? Divido W sub I por H sub I, o sea, en este caso W4 por H4, que es este número del nivel, lo divido en el total, o sea, la sumatoria de los 4 W sub I por H sub I, divido esto, el 21.780 en el 67.836, y lo multiplico por el corte basal. Entonces divido esto en el total y por el corte basal. Eso ya me está dando la fuerza en ese nivel, que es 186 kN. Para el nivel 3, divido el W por H del nivel 3 en la suma de los WH y lo multiplico por 578, me da la fuerza del nivel 3. Para el nivel 2, divido el WH del nivel 2 en la suma de los 4 WH multiplicado por B0 y me da la fuerza del nivel 2. Lo mismo con el nivel 1. Entonces, estos valores 186, 179, 131 y 82 ya es el objetivo que nos habíamos propuesto del cálculo de las fuerzas sísmicas siguiendo el método estático. En este caso, la fuerza 4 vale 186 kN, la fuerza 3 vale 179 kN, la fuerza 2 vale 131 kN y la fuerza 1 vale 82 kN. Para saber si he hecho bien el cálculo a modo de verificación, yo voy a sumar estas 4 fuerzas y me tiene que volver a dar la fuerza total del sismo, o sea, el corte basal, que es el valor de 578. Una vez calculado la fuerza, el peine de fuerza, que son estos 4 valores de FI, voy a calcular el corte. Esto lo consideramos como una ménsula. Acá está el modelo de ménsula, eso ya se lo vi en estructuras 1. Y si yo una ménsula, que acá está puesta en forma vertical, con el empotramiento, y las fuerzas F4, F3, F2, F1, yo puedo calcular el diagrama de corte de esa ménsula, que arranca acá en 4 con valores positivos, sigue con F3, F2 y F1, ¿sí? Escalonado, y con el corte basal, que es el valor con el cual arrancaría, que correspondería a una reacción vertical. Bueno, acá es horizontal porque la ménsula está girada, ¿sí? Obtenemos el diagrama de corte. Y después obtenemos también el diagrama de momentos. Para cada nivel, para el diagrama de momentos, recordamos la fórmula del momento, que es una fuerza por una distancia. Acá la fuerza 4, en el punto 4 me va a dar un momento 0, no hay brazo de palanca. Si yo me pongo acá, en el nivel 3, tengo F4, la fuerza, por los 80, que es la distancia, ¿sí? Determino el momento en el nivel 3, que es 521. El momento en el nivel 2 va a ser F4 por 560, que es la altura total, más F3 por 280. Ahí me da el momento en el nivel 2. Bueno, el nivel 2. Que vale 1543. Momento en 4, en 3, en 2, en 1. Obtenemos M1 y el más importante acá, que es el momento M0, el más importante a los fines de hacer la verificación al vuelco, ¿sí? El momento a nivel de fundación, acá, bueno, esto es, lo consideramos como un bloque, una heladera que yo en una mudanza trato de empujar hacia la derecha. Esto va a tender el edificio a pivotar o a rotar en este punto de la derecha, llamémosle punto B, A y B, tiende a girar en sentido horario, ¿sí? ¿Por qué? Porque actúan estas fuerzas que generan un momento tomando
como centro de momentos este punto de la derecha. Y esto, repito, tiende a rotar o a volcarse alrededor de este punto. Entonces aplico definición de momentos, acá está la fórmula, hago 186, que es F1, por 1320, que es el brazo de palanca hasta este punto, más 179, que es F3, por 1040, más 131, que es F2, por 760, y más 82, que es F1, por 480. Eso me da el momento de vuelco, repito, alrededor del punto este de la derecha. Y así obtengo el momento, que acá se llama M0, o momento de vuelco por la acción sísmica, ¿sí? Pero ¿qué hago para que el edificio no vuelque? ¿Sí? Eso también tiene que ver con el diseño. Las fuerzas que van a estabilizar al edificio, siempre tomando momento en este punto B, a la derecha, van a ser acá las fuerzas de origen gravitatorio. Estas fuerzas tienden a que el edificio no vuelque, o sea que van a generar un momento en el sentido antihorario, ¿sí? El horario vuelca y acá el antihorario de las cargas gravitatorias, ¿sí? Si yo sumo las cargas gravitatorias por este brazo de palanca, que es la mitad de 10, la longitud del edificio, ¿sí? Me va a generar un momento estabilizante, o sea, va a evitar el vuelco de la estructura. La suma de esas cargas W, ¿sí?, que es 7710 por 10 sobre 2, que es la mitad de esta longitud, ¿sí?, porque estoy haciendo fuerza por distancia, es el momento estabilizante, me da 38.550. Hago la división de momento estabilizante dividido en momento de vuelco. La idea es que el momento estabilizante sobre momento de vuelco me dé un valor de 2 o mucho mayor de 2 para evitar el vuelco de la estructura. Hago este cociente, en este caso me da 6,8, o sea que podemos decir que la estructura verifica al vuelco. Podemos ver como un parámetro también que va a evitar el vuelco, hacer, si mi edificio es más chato, ¿sí?, tiene menos altura y tiene mayor base, obviamente que el momento estabilizante va a ser mayor, ¿sí? Esos son parámetros que yo los tengo que tener en cuenta a la hora del diseño estructural de mi edificio. Terminamos así con esta parte práctica, que es la determinación del peine de fuerzas según zonificación de la zona en la que se encuentra el edificio, según las características del suelo, y también la verificación al vuelco. Eso correspondería al práctico número 1. Bueno, chicos, gracias Ernesto. Chicos, Bueno. el práctico lo va a subir Leila seguramente.